Buscando comprar un bebé de entre 1 y 12 meses. Gritaba el primer anuncio en letras blancas y negras en el navegador Tor. Pagará un precio razonable. Otros anuncios extraños e incluso siniestros llenaron la página, algunos ofreciendo comprar o vender riñones u otros órganos. Algunos ofrecieron esclavos humanos. Mi amigo Adrián se rió a mi lado mientras estaba sentado en la silla de su computadora, leyendo por encima de mi hombro. ¿Cuál es un precio razonable para un bebé en el mercado negro?, preguntó Adrián, empujando sus grandes gafas de montura negra sobre su nariz. Su cabello oscuro y larguirucho estaba cortado en forma de cuenco, lo que lo hacía parecer incluso más joven que sus 14 años. Él estaba en mi grado en la escuela, mi mejor amigo a quien conocía desde hacía más de 2 años, desde que se mudó por primera vez a Frost Hollow desde el oeste. ¿Crees que toda esta basura es real?, dije, tratando de reprimir el impulso de sonreír. La risa jadeante, casi femenina, de Adrián casi me hizo reír a carcajadas, incluso cuando el chiste en sí no era divertido. No, él dijo. Por supuesto que no. Después de todo, ¿qué clase de madre vendería a su propio maldito bebé? Apuesto a que todas estas son estafas. Apuesto a que nada en la web oscura es real. Me encogí de hombros. Hay muchas madres dispuestas a abortar a sus bebés, así que ¿por qué no venderlos también? Yo pregunté. Diablos, si vendes a tu bebé en el mercado negro, al menos sigue vivo, ¿verdad? Sí, supongo, dijo, con la sonrisa borrada de su rostro. No lo sé, hombre. Si esta mierda es real, ¿qué querría alguien con un bebé? ¿Y si es un asesino en serie al que le gusta matar bebés o algo así? ¿Qué pasa si los crían para convertirlos en sicarios o los utilizan como experimentos médicos? ¿Qué pasa si es una compañía farmacéutica que intenta conseguir conejillos de indias para la experimentación con humanos? Sus ojos parecían vidriosos mientras su boca corría en un torrente de diarrea verbal. ¿Criarlos para que se conviertan en sicarios?, pregunté, ahora riéndome de verdad. Creo que hay formas más fáciles de encontrar un asesino a sueldo que criarlo desde cero durante 18 o 20 años. Después de todo, hay mucha gente dispuesta a matar por dinero rápido en este momento. ¿Como tú, Michael?, dijo Adrián en broma, sus delgados labios apretados en una sonrisa tensa. Negué con la cabeza. Eso no tiene gracia, respondí a la defensiva. Nunca lastimaría a una mosca. Volví a mirar la computadora. Ambos habíamos sentido curiosidad desde que nos enteramos de la web oscura. Pero las cosas estaban a punto de volverse mucho más siniestras en los siguientes minutos. ¿Alguna vez has oído hablar de una habitación roja?, Adrián preguntó abruptamente. Lo miré confundido. ¿No es como un lugar donde trabajan prostitutas?, yo dije. Él se rió. No, creo que eso se llama luz roja o algo así, dijo, todavía sonriendo. No, las habitaciones rojas son mucho peores. De todos modos, supuestamente están en la web oscura. Muestran torturas y asesinatos reales. Al parecer, la gente puede observar y, si gastan dinero, incluso pueden conseguir que el torturador haga lo que les diga. Le di a Adrián una mirada de disgusto. Eso es un desastre, dije, sacudiendo la cabeza. No hay manera de que eso sea real. No lo sé, hombre. ¿Has visto alguna vez 3 chicos con un martillo? Eso está en toda la web y es real, dijo Adrián. Creo que deberíamos comprobarlo y ver si es real. Sería una historia genial, ¿verdad? Siempre podríamos salir rápidamente si encontramos algo mal. Adrián levantó la silla de su computadora, empujándome hacia un lado mientras comenzaba a escribir algo en el navegador Tor. Miré por la ventana de la habitación de Adrián y vi la oscura noche de invierno afuera. Ráfagas de hielo y nieve soplaban de lado con el viento chirriante. Por todas sus paredes, Adrián tenía fotografías de personajes de terror, carteles de Cthulhu y Michael Myers. Una foto sonriente de Charlie Manson estaba pegada al costado de su monitor, con sus ojos oscuros brillando con picardía. Murmuró Adrián en voz baja. Extraño. Miré al monitor y vi que se acercaba una cámara.
Mostraba una habitación de color rojo oscuro con una mesa de acero manchada de sangre en el centro. Al fondo había 2 sillas plegables antiguas y oxidadas colocadas al azar. Eso fue rápido, dije, mirando de cerca la pantalla. ¿Qué es esto? ¿Qué encontraste? Adrián me dio una mirada extraña. Su delgado rostro palideció. Se supone que era un enlace para una cámara que transmitía la vida después de la muerte, respondió Adrián, dando un breve ladrido de risa falsa. Y, sin embargo, su rostro mostraba una clara ansiedad. Me pregunté por qué. Dijo que es una habitación roja para el infierno. Sí, eso definitivamente es una tontería, dije, sonriendo mientras miraba el monitor. La puerta en la parte trasera del cuarto oscuro en la pantalla se abrió de repente. Hubo un brillo estroboscópico y ardiente que tiñó la transmisión de vídeo de color rojo sangre por unos momentos, como si un volcán activo o una estructura en llamas ardiese en el fondo. Cuando todo se despejó y la puerta se cerró de golpe, vi 2 figuras en la habitación, situadas exactamente en el centro de la pantalla. Un hombre con una capucha negra sobre la cabeza yacía sobre la mesa de metal manchada de sangre, atado con alambre de púas oxidado que se enroscaba alrededor de su cuerpo como una serpiente. El alambre se hundió profundamente en su piel. Húmedos riachuelos de sangre empaparon su ropa, que parecía una especie de uniforme caqui de prisión. Frente a la cámara había algo demoníaco, algo alto y sin ojos. Tenía una cabeza puntiaguda de color blanco hueso. Solo un gran corte de boca estropeaba la suave carne. Llevaba una túnica negra brillante que ondeaba alrededor de su cuerpo como si fuera impulsada por una ligera brisa. Levantó sus manos blancas, sus dedos afilados y retorcidos se apretaban y aflojaban. Cuando abrió las manos, vi ojos en el centro de cada una de sus palmas, negros y sin párpados. Se revolcaron en sus cuencas. Mi nombre es señor Sliter, siseó la abominación. Su garganta gorgoteaba como si hubiera hecho gárgaras con ácido clorhídrico. Su voz era baja y enfermiza, no mucho más que un susurro enfermizo que emanaba de los parlantes. Quiero darles la bienvenida a ambos al espectáculo. Adrián se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado físicamente. Me sentí enfermo y débil, pero no podía apartar la mirada. La piel del señor Sliter se agrietó ruidosamente cuando una sonrisa apareció en su suave y extraño rostro. Se deslizó hacia la mesa, avanzando con sus dedos puntiagudos extendidos frente a su cuerpo, como un hombre caminando por una habitación en total oscuridad. El señor Sliter se arrodilló y le arrancó la capucha negra a la víctima, dejando al descubierto un rostro pálido y demacrado rebosante de terror mortal. Pero el rostro le resultaba familiar. Con una creciente sensación de horror, inmediatamente me di cuenta de por qué. En la pantalla parpadeante del monitor, vi el rostro de mi padre, un hombre que había muerto hace casi 5 años cuando un conductor ebrio que iba en sentido contrario en la carretera chocó contra su camión, matándolo instantáneamente. El conductor ebrio había estado bien, solo unos cuantos cortes profundos y cortes causados por vidrios rotos. Pero ahora yo estaría para siempre sin mi padre. Sentí como si me hubieran cortado un pedazo de corazón y un vacío negro y vacío lo llenara. El señor Sliter apareció detrás de mi padre, levantando las manos y los ojos negros en las palmas moviéndose constantemente. Los dientes de mi padre castañeteaban mientras miraba directamente a la cámara con una expresión suplicante. El horror y el miedo en sus ojos me sacudieron hasta lo más profundo. Mi visión se volvió borrosa, una sola lágrima corría por mi mejilla. Parpadeé rápido, respirando con dificultad y tratando de concentrarme en la pantalla. Michael, sé que puedes oírme, dijo mi padre. Mi corazón se aceleró cuando escuché su voz, una voz que solo había escuchado en mis sueños durante un tiempo. Me preguntaba si esto era real en absoluto. Quizás me despertaría en cualquier momento, rodeado de oscuridad, solo en mi dormitorio. ¿Qué carajo? Adrián susurró cerca de mí, inclinándose hacia el monitor y parpadeando rápidamente. ¿Quién es ese tipo que está en la mesa? ¿Qué es esto? No tengo idea de lo que estamos viendo en este momento. Pero esa es una máscara loca que ese tipo lleva puesta, santa mierda. Solo conocía a Adrián desde hacía un par de años, por lo que él nunca había conocido a mi padre antes de su prematura muerte, y por lo tanto,
No lo habría reconocido. Ese es mi papá, susurré. Michael, por favor escúchame. Necesitas destruir la computadora y salir de la casa. Rompe el monitor, quema la placa base, comenzó a decir mi padre, cuando las extremidades alargadas y crujientes del señor Slater se envolvieron alrededor de su cara. Sus dedos, como púas negras de ferrocarril, recorrieron el rostro de mi padre lenta y acariciadoramente, casi como un amante. Michael, gorgoteó el señor Slater con una voz profunda rebosante de infección. Eres capaz de ver lo que otros no verán, la verdadera naturaleza de todas las cosas. Tú y tu amigo deben observar esto ahora, hasta el final, porque les revelará lo que estaba escondido detrás del velo. Aquí es donde todos terminan después de morir, ya ves, en nuestras frías habitaciones de concreto, disecados vivos en mesas de acero, quemados, torturados, derretidos, hervidos y congelados. Permanecen vivos para siempre, porque Yaldabaoth, aquel a quien llamáis Dios, desprecia a la humanidad con cada parte de su alma eterna. Se curan eternamente, bebiendo de la fuente de la vida mientras la muerte los aplasta una y otra vez, como barcos arrojados a una costa rocosa. Como para demostrarlo, el señor Slater retiró sus afilados dedos y cortó lenta y dolorosamente las mejillas de mi padre. Los colgajos de piel cayeron con un burbujeo de sangre. Mi padre gritó, una expresión de total agonía y terror mortal transformó su rostro en una mueca. El señor Slater se rió, levantando las manos por encima de la cabeza, los ojos negros girando mientras nos miraban fijamente a Adrián y a mí. Mi padre intentó alejarse, pero el alambre de púas se hundió más profundamente en su carne, haciendo que nuevos chorros de sangre gotearan de su cuerpo mutilado. «¡Apágalo!», grité, lanzándome hacia la computadora. Presioné el botón de encendido en el frente, manteniéndolo presionado y esperando. Miré la pantalla con gran expectación, pero el señor Slater solo se rió. «¡Mierda! Adrián, haz algo». Pero Adrián se quedó allí sentado como una oveja, con la boca abierta y los ojos vidriosos. Esto tiene que ser una broma», susurró Adrián, mirando la pantalla con expresión horrorizada. El señor Slater volvió a centrar su atención en mi padre. Los dedos retorcidos del señor Slater bajaron, obligando a los labios de mi padre a abrirse. Mientras mi padre apretaba los dientes y trataba de apartar la cabeza, el señor Slater metió los dedos, empujando y empujando. Se escuchó un crujido y un floreciente chorro de sangre. Mi padre soltó un grito ahogado mientras el señor Slater tiraba. «Digno es el cordero». El señor Slater gimió mientras sus brazos delgados como huesos crujían. «Digno en verdad». Con un crujido de hueso y una explosión de sangre, la mandíbula de mi padre se arrancó. El monitor parpadeaba y oscilaba mientras ondas de estática crepitante recorrían la pantalla. Con un chirrido como el de una tetera hirviendo, llamas y sofocantes nubes de humo negro comenzaron a surgir de la computadora y el monitor al mismo tiempo. La electricidad parpadeó y se apagó, sumiendo la casa en un silencio total. En la oscuridad total, una mano cálida y sudorosa se extendió y agarró la mía. Sentí temblar todo el cuerpo de Adrián mientras tomaba mi mano. Pensé que podía contar cada latido de su corazón palpitante a través de su piel. «No creo que esto sea una broma», susurró Adrián furtivamente, con la voz temblorosa. Ni siquiera podía ver ni un centímetro delante de mi nariz. Tomé una respiración profunda. Me di cuenta de que había estado llorando, sintiendo rastros húmedos de lágrimas manchando mis mejillas. «Esto tiene que ser una broma», dije en voz baja. «¿Sabes lo fácil que es ahora falsificar cosas con IA? Cualquier idiota babeante puede hacerlo. Mi papá está muerto. Ese no es él. Es simplemente imposible. Nada de esto es posible». «Entonces, ¿qué pasó con el poder?», Adrián preguntó. «¿Y cómo supo esa cosa que éramos dos aquí? ¿Y cómo supo tu padre tu nombre y qué estabas mirando?». Sentí ríos de sudor corriendo por mi frente. En la oscuridad total, simplemente negué con la cabeza. «Obviamente alguien hackeó tu computadora y nos estaba mirando a través de la cámara web», respondí. «Así supieron mi nombre y todo. Probablemente robaron toda tu información». «Eso no tiene mucho sentido, hombre», argumentó Adrián.
Algo caliente y furioso se retorció a través de mi pecho. «No jodas, no tiene mucho sentido». Y grité. Pero obviamente nada de eso era real. ¿De verdad crees que un maldito vínculo con el más allá va a aparecer en la web oscura? Cuando se ha eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. No me digas que realmente crees que estábamos ante una visión del infierno. Escuché a Adrián inhalar profundamente, suspirar. Comenzó a decir algo cuando el monitor de la computadora repentinamente volvió a la vida. Torrentes de fuego y lava chisporrotearon por la pantalla, iluminando la habitación con un brillo tenue y sangriento. Las sombras de los rincones se arrastraban hacia nosotros, dejando los bordes de la habitación en oscuridad. Las paredes también habían cambiado, volviéndose de un rojo oscuro y enojado, el color de una herida infectada. El resto de la electricidad todavía estaba cortada. Sabía que estábamos solos en la casa, al menos hasta que regresaran los padres de Adrián. Al menos esperaba que estuviéramos solos en la casa. Adrián de repente lanzó un grito como el de un gato estrangulado. Me agarró el hombro con su mano delgada y temblorosa. Salté y me volví para mirarlo sorprendida. ¿Qué es? Comencé a decir cuando vi sus ojos, tan grandes como platos y que emanaban un terror animal indescriptible. Estaban mirando directamente por encima de mi hombro hacia algo detrás de mí. Miré hacia atrás, mi corazón martilleaba como agua helada por mis venas. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de que la habitación de Adrián se veía completamente diferente. Aparte del escritorio de la computadora y las dos sillas, todo había desaparecido. Todos sus muebles, su cama, sus carteles, incluso sus estanterías repletas de ciencia ficción y fantasía. Todo había sido borrado en un instante y reemplazado. Vi una mesa de acero fría y cubierta de sangre. Mi padre yacía sobre él, con el cuerpo todavía atado fuertemente con alambre de púas. Le cortó las muñecas, los tobillos, el pecho y el estómago. Sangre espumosa burbujeaba de su mandíbula destruida. El señor Slater le había arrancado toda la mandíbula en el espacio de un momento. Mi padre todavía vivía, al menos por ahora. Sus ojos se pusieron en blanco salvajemente, como un caballo con una pata rota. Se fijaron en mí durante un largo momento y él pareció calmarse un poco. Mi padre intentó hablar, con su lengua mutilada y ensangrentada aún agitándose. Hizo ruidos, Parecía que mi padre intentó decir algo importante, pero no tenía idea de qué podría ser. Detrás de él, había otras dos mesas de acero, cubiertas de sangre pero por lo demás vacías. «Tenemos que salir de aquí». Adrián susurró frenéticamente, agarrando mi mano. Asentí, incapaz de hablar. Ni siquiera podía mirar a mi padre, retorciéndose sobre la mesa como una víctima de experimentación humana en un campo de exterminio. Nos levantamos juntos y corrimos hacia la puerta. El suelo estaba cubierto de sangre antigua que se pegaba a nuestros zapatos con un sonido pegajoso y de succión. Mi padre siguió gritando con sílabas incomprensibles. Su voz se había vuelto más frenética, como si intentara comunicar algo vital. Pero ninguno de nosotros pudo entender una sola palabra. Cuando Adrián abrió la puerta y volamos hacia el pasillo de arriba en total oscuridad, escuché el motor de un auto apagándose afuera. Unos momentos más tarde, una llave se deslizó por la puerta principal de la planta baja. Escuché a los padres de Adrián hablar en voz baja y en voz baja mientras entraban, sin darse cuenta del infierno en el que estaban entrando. Sin embargo, muy pronto se darían cuenta de ello. «Mamá, papá, sal de la casa». Adrián gritó con voz aguda ahogada por la ansiedad y el miedo. Dejaron de hablar de repente y sus pasos apenas audibles se detuvieron. «Adrián», gritó su padre, sonando preocupado. En ese punto habíamos llegado a las escaleras y descendíamos lentamente hasta el primer piso, tanteando el camino hacia adelante en la oscuridad. «¿Qué es?» «Papá, hay alguien en la casa». Adrián lloró. «Salir. Llamar a la policía. Ahora». El rostro de su padre apareció al pie de las escaleras unos segundos después. Tenía una linterna en la mano y nos alumbró. Una expresión de grave preocupación apareció en su rostro serio y estrecho. «Está bien, muchachos, bajen y descubriremos qué
comenzó a decir su padre, todavía alumbrándonos con la linterna, cuando una mano pálida y retorcida surgió de la oscuridad y lo agarró. Las puntas afiladas de los dedos le perforaron el cuello. La sangre brotó de las heridas. El largo brazo lo arrastró lejos. Un sonido húmedo lleno de gorgoteos y gritos sordos llegó hasta nosotros. Unos momentos más tarde, se cortó y luego todo en la casa quedó en silencio. Adrián y yo nos detuvimos a medio camino de las escaleras. No teníamos teléfonos móviles para pedir ayuda, ya que ninguna de nuestras familias había pensado que un niño de 14 años lo necesitara. Sin embargo, tenía un encendedor en el bolsillo que guardaba para fumar marihuana. Alcanzando frenéticamente hacia abajo, lo saqué y lo moví, dándonos un poco de luz para ver. ¿Dónde está mamá? Adrián susurró para sí mismo. ¿Por qué no la escucho? Parecía enfermo y débil, como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Crees que papá está bien? La verdad es que no lo hice, pero no iba a decir eso. Tenemos que regresar y saltar por la ventana, dije. No voy a bajar allí. Comencé a retroceder, de regreso a la habitación de Adrián y al rostro torturado de mi padre. ¿Qué pasa con mamá?, preguntó Adrián, frenético. ¿Qué pasa con papá? No podemos simplemente dejarlos ahí abajo. Necesitamos ayuda, hombre, respondí. Necesitamos traer a la policía aquí de inmediato. ¿Qué vas a hacer si bajas allí, además de morir o resultar gravemente herido? ¿Crees que puedes tomar esa cosa? Como en respuesta, escuchamos una respiración gorgoteante y enfermiza desde el piso de abajo. Sin dudarlo, di media vuelta y corrí. Un momento después, los ligeros pasos de Adrián me siguieron de regreso a la habitación. Corrí hacia la ventana, intentando abrirla en la oscuridad. Encendí el encendedor con una mano y comencé a abrirlo cuando un rostro sonriente y sin ojos se asomó por el umbral de la puerta. ¡Mierda! Adrián lloró. Está aquí. Está aquí. Corre. La ventana se abrió con un torturado chirrido de óxido. Miré hacia abajo por un breve momento antes de comenzar a salir por la ventana. Detrás de mí, Adrián me empujaba hacia adelante, tratando de salir él mismo. Había recorrido la mayor parte de mi cuerpo cuando una mano tan fría como el nitrógeno líquido se cerró alrededor de mi tobillo y me empujó hacia adentro. Luché, pateando y golpeando. Otra mano descendió alrededor de mi cara. Mordí un dedo tan fuerte como pude. Sangre helada y fría con sabor a azufre fluyó hacia mi boca. El señor Slater se limitó a reír. Con un poderoso movimiento de su mano, golpeó mi cabeza contra la pared. Todos los colores del mundo se desvanecieron en la oscuridad cuando el olvido se hizo cargo. Me desperté con un grito en mi cráneo, una migraña que sentía como si me partiera la cabeza en dos. Gemí y abrí los ojos. Miré alrededor de la habitación y me di cuenta de que estaba atado a una de las mesas con una cuerda. A mi lado yacía Adrián, todavía inconsciente. El señor Slater se interpuso entre nosotros. Tenía un brazo extendido hacia cada uno de nosotros. El ojo negro y sin párpados en la palma blanca blanqueada se retorcía de locura y hambre. Yaldabaoth tiene una habitación roja esperando a cada niño en la eternidad, gorgoteó el señor Slater. Cada padre, cada hermano, cada hermana. No hay cielo, no para los hijos e hijas de Adán. Solo un sufrimiento sin fin nos espera más allá del velo. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, pregunté con voz ronca. Oleadas de náuseas atravesaron mi estómago. ¿Por qué? El señor Slater se inclinó y su suave rostro se acercó al mío. No hay ningún por qué, dijo. Solo existe la eternidad. Hizo una pausa y se alejó. ¿De qué color es la muerte?, siseó, casi contemplativamente. ¿La luz blanca de los túneles que conducen al cielo? ¿El negro del olvido? ¿El azul de los labios cianóticos y las uñas moribundas? Él se rió, una risa enfermiza que resolló a través de su garganta blanca como el mármol. Mantuvo un brazo extendido frente a él, su mirada moviéndose de mi a Adrián y viceversa. No es nada de esto, continuó Slater. La muerte es roja, tan roja como las habitaciones donde los condenados gritan de agonía para siempre. La muerte es roja, tan roja como una rosa en plena floración.
La eternidad está aquí esperándote, esperando consumir tu carne como un virus. Adrián se despertó abruptamente entonces, con los ojos abiertos de golpe detrás de sus gafas de montura negra. Tenía un corte profundo en la frente y le sangraba mucho la nariz. Volvió la cabeza y escupió al suelo mucosidad manchada de sangre. Después de unos momentos, empezó a orientarse. Me miró y luego, con una creciente sensación de terror brillando en su rostro, se volvió hacia el señor Slater. «Mataste a mi padre, pedazo de mierda», escupió enojado, con lágrimas rodando por su rostro. El señor Slater se limitó a sonreírle, una expresión de puro sadismo. «De tal padre, tal hijo», susurró fríamente el señor Slater, pasando sus dedos largos y retorcidos sobre la mesa como una araña. Se arrastraron sobre la cara de Adrián y le quitaron las gafas con cuidado. «Por favor, no me hagas daño», suplicó Adrián. El señor Slater solo se rió mientras tomaba un dedo índice afilado y lo bajaba hasta el ojo de Adrián. «No, no lo hagas, por el amor de Dios». Hubo un sonido húmedo, el sonido de la sangre brotando y la carne separándose. Adrián gritó de angustia. Había cerrado los ojos, incapaz de mirar. Pero escuché el sonido de una masticación, algo que estalló. Adrián hiperventiló cerca, todavía suplicando y gritando. Miré y vi al señor Slater abriendo la camisa de Adrián con sus dedos como bisturí. Su mano se cernía sobre el centro de su pecho. Uno de los ojos de Adrián había desaparecido, la cuenca negra miraba fijamente hacia arriba. «El corazón de todas las cosas», susurró el señor Slater en su tono infectado. Con una rápida puñalada, hundió sus dedos profundamente en el pecho de Adrián. El crujido de las costillas resonó por la habitación con un chasquido repugnante. Escuché sirenas de policía a lo lejos, cada vez más cerca a cada segundo. Una leve oleada de esperanza revoloteó a través de mi pecho, incluso mientras miraba esta abominación que sostenía el corazón palpitante de mi mejor amigo en su mano alienígena. El señor Slater se acercó a mí y me miró con alegría y emoción. Pasó su mano izquierda por mi cara. Podía sentir las puntas afiladas de los dedos recorriendo mi mejilla, lenta y acariciadoramente. «¿Por dónde deberíamos empezar?», preguntó en voz baja y ronca. «¿Con los ojos?». Pasó uno de sus dedos alrededor de mis párpados, trazando círculos de luz que enviaron escalofríos recorriendo mi carne. «¿Quizás la lengua?». Pasó su dedo por mis labios. «¿O qué tal?». «Oye, cabrón», gritó una voz de mujer desde la puerta. El señor Slater se levantó lentamente en toda su altura y se volvió para mirar al recién llegado. Vi a la madre de Adrián parada allí, sosteniendo una pistola en sus manos. Ella estaba en la postura Weaver, lista para disparar. Tan pronto como el señor Slater levantó su mano hacia la madre de Adrián y la miró con un único ojo demoníaco, ella disparó. La bala se estrelló directamente en la mano extendida del señor Slater, haciendo volar su ojo de obsidiana en pedazos. Fragmentos de piel y hueso explotaron de la herida. Lanzó un grito enfermizo de dolor y tropezó hacia adelante. Todavía sostenía el corazón de Adrián en su mano derecha y, sin dudarlo, se lo arrojó a la madre de Adrián. El corazón se elevó por la habitación. Gotas de sangre volaron en todas direcciones mientras giraba en espiral por el aire. La golpeó en la cara con un ruido sordo y húmedo. Ella retrocedió, sacudiendo la cabeza. Salpicaduras de color carmesí como gotas de lluvia cubrían su rostro y cabello. Ella soltó un gemido bajo y angustiado y por un momento horrible, pensé que simplemente se desmayaría. Pero cuando el señor Slater corrió hacia ella con venganza y furia, ella volvió a la vida. Levantó el arma y disparó una y otra vez. Las balas le atravesaron el pecho, el estómago y las piernas. Sangre oscura y lenta, con la consistencia del jarabe de arce, goteaba de las numerosas heridas. Inclinado y luciendo mucho más débil, el señor Slater se estrelló contra la madre de Adrián. Le pasó los dedos afilados por la cara al pasar. Ella gritó de dolor y cayó pesadamente hacia atrás. El suelo tembló cuando el señor Slater desapareció escaleras abajo, todavía gimiendo con una voz enfermiza llena de dolor e incertidumbre. Después de unos momentos, la madre de Adrián gimió y se levantó lentamente. A la luz sangrienta del monitor de la computadora, pude ver las profundas heridas que estropeaban su rostro.
Le habían cortado la mejilla derecha en dos y los trozos de piel colgaban como la tela cortada de una tienda de campaña. Su ojo derecho estaba gravemente dañado. Goteando líquido vítreo y rayas carmesí bajaban por su rostro como lágrimas de sangre. Un corte profundo también le recorría la frente y la barbilla. Ella tropezó hacia mí, pareciendo disociada y a punto de desmayarse. Miró el cadáver de Adrián durante un largo y triste momento y luego volvió a centrar su atención en mí. Metió la mano en su bolsillo y sacó una navaja, que usó para empezar a cortar la cuerda. Cuando ella me liberó y finalmente salimos de esa habitación de los horrores, el primero de los coches de policía llegó al camino de entrada. Como supe más tarde, la madre de Adrián había llamado a la policía desde su teléfono celular antes de regresar para intentar salvarnos. Los cuerpos de Adrián, su padre y mi padre ya no estaban cuando la policía registró la casa. Solo quedaban unas pocas mesas de acero en la habitación, cubiertas de capas de sangre coagulada y sangre coagulada. El señor Slater también había desaparecido, y por ello le doy las gracias. Espero no volver a ver ese asqueroso monstruo. Sin embargo, lo que me dijo me hace dudar. ¿Y si tuviera razón? ¿Qué pasa si, después de la muerte, todos terminamos en la miseria eterna, torturados y asesinados una y otra vez hasta el fin de los tiempos? Nunca solía tener miedo a la muerte, pero después de mis experiencias con el señor Slater y la habitación roja, ahora me siento petrificado.